A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Clan del Golfo atacó caravana de más de 90 vehículos que era escoltada por la policía y el ejército. 2 uniformados asesinados. Se ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos por cada uno de ellos. Presidente Duque anunció ofensiva contra el Clan del Golfo. El grupo completa 5 días de atentados en 10 departamentos. Guardián detenido por la fuga de alias Matamba dice que el cabecilla del Clan del Golfo no se fugó, sino que lo desaparecieron. Ya Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Colombia, mi elección 2022. Polémica por video de congresista electa del Pacto Histórico que dice que ese partido quemó a Sergio Fajardo. Candidatos reaccionan al audio en el que se asegura que la orden del Clan del Golfo es votar por Petro. Otra vez, Día de las Madres con cifras altas de homicidios y riñas. En Bosa, feminicidio en medio de la celebración. La víctima, una madre de 28 años. El victimario, su esposo. 9 años de cárcel es la condena al empresario Carlos Matos por el caso de corrupción judicial. Gobierno respondió a denuncia de Contraloría sobre subsidios que fueron a colados o a fallecidos. Dice que los recursos no se perdieron. 3 muertos en medio de accidente de tránsito en Cesar. Somos el noticiero de las regiones. Complejo operativo para trasladar a menor herido con bala perdida en Antioquia. Guerra de Ucrania. Putin habló de Tercera Guerra Mundial en medio de los desfiles rusos por el Día de la Victoria sobre los nazis. Y en deportes, prensa británica dice que la FIFA investiga escándalo sexual en el arbitraje colombiano. Los involucrados son Óscar Julián Ruiz e Imer Machado. Quedan 2 cupos para 5 equipos en la liga. Falta una fecha del todos contra todos. Esperen oportunidades. Hay 100 cupos para cursos dirigidos a estudiantes de economía y política. Hoy se estrenó The Way of Water, la secuela de Avatar, la película más taquillera de la historia. En Cultura les cuento más. El Clan del Golfo atacó con explosivos y disparos una caravana humanitaria de más de 90 vehículos que era escoltada por la policía y por el ejército. El saldo es 2 uniformados asesinados y 4 heridos. Los vehículos particulares y del servicio público cubrían la ruta Medellín-Urabá cuando fueron atacados en Cañas Gordas. A las 10 de la mañana, una gran caravana de transportadores de carga y pasajeros que iba en camino al occidente antioqueño y al Urabá salió desde Medellín. Horas después quedó atrapada en Cañas Gordas. Civiles y uniformados quedaron atrapados luego de que integrantes del Clan del Golfo detonaran un artefacto explosivo. Vemos que en la caravana en la cual vamos hubo atentado contra los muchachos del ejército, los de Boina. Escuchen las balas. Hubo una explosión antes, entonces no sabemos cuántos soldaditos perdieron la vida. El soldado profesional Josué David Gómez Manjarres y el patrullero de la policía Fernando Murcia Giraldo son las víctimas fatales de este nuevo ataque terrorista. En el atentado, 4 uniformados más resultaron heridos, los cuales fueron trasladados a diferentes centros asistenciales. El presidente de la República lideró el Consejo de Seguridad en Carepa, Antioquia. Anunció una ofensiva contra el Clan del Golfo en una estrategia que consiste en ir tras 3 cabecillas a quienes buscan con recompensa. La instrucción es clara, ir de frente contra los integrantes de la organización delincuencial. Con el lanzamiento de los bloques de búsqueda contra Chiquito Malo, Siopas y Gonzalito. 3 reductos del Clan del Golfo que han pretendido retomar control de la organización. Un cuerpo élite que tiene como tarea ir por estos cabecillas. Más de 700 hombres de la Policía Nacional y más de 720 hombres del Ejército Nacional que van a darle cada vez más presencia operativa y más fortaleza a la campaña que emprendimos desde la captura de alias Otoniel. Duque anunció beneficios por información. Estos 3 criminales hoy
son los más buscados de nuestro país. Se ofrece una recompensa de 5.000 millones de pesos por cada uno de ellos. El papel de la Fiscalía será clave para las capturas. Disponiendo de 15 fiscales que estarán en el territorio con toda nuestra fuerza pública para garantizar que haya una rápida judicialización de los criminales que sean capturados. Descalificó las acciones que ha emprendido la organización tras la extradición de Otoniel. Ellos han estado interesados en hacer demostraciones de zozobra mediática para tratar de buscar algún tipo de aproximación, de negociación, aprovechando el certamen electoral. Por último, señaló que van a habilitar nuevas capacidades en Urabá en la lucha contra la extorsión y en lo que tiene que ver con la protección del abastecimiento y la movilidad de la población. Por su parte, las fuerzas militares anuncian un despliegue de tropas aéreas y fluviales. El Ministerio de Defensa dijo que habrá resultados en las áreas más afectadas por la amenaza del Clan del Golfo que inició hace 5 días tras la extradición de Otoniel. En el más reciente balance entregado por el Ministerio de Defensa se destaca el trabajo de la fuerza pública para contrarrestar la ofensiva del Clan del Golfo. Entre los resultados que deja el despliegue de efectivos está el acompañamiento a 11.300 vehículos de carga por las vías de los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. Se realizaron 391 caravanas terrestres, 51 marítimas y 10 sobrevuelos que permitieron el desplazamiento de 25.400 personas y de más de 140.000 toneladas de alimentos, mercancías e hidrocarburos. Todas nuestras capacidades de la fuerza están dispuestas para generar resultados efectivos, así que hemos hecho presencia, continuaremos haciendo presencia. En cuanto a capturas, se tiene una cifra de 180 presuntos delincuentes puestos bajo recaudo de la Fiscalía. En total, 187 automotores han sido afectados y 73 municipios de 10 departamentos tienen problemas de orden público. En la madrugada, 500 soldados llegaron a reforzar la seguridad en la región de Urabá. Se enreda la historia de alias Matamba. Recordemos, cabecilla del Clan del Golfo que supuestamente se fugó de la cárcel La Picota. El guardián procesado por este caso dice que el capo no huyó, sino que fue desaparecido. La versión es de un guardián del IMPEC. A través de esta carta escrita a mano, el dragoneante Milton Jiménez, quien es procesado por la fuga del peligroso cabecilla del Clan del Golfo, Juan Larrison Castro, alias Matamba, dice que no fue fuga. Casi 2 meses de encontrarme detenido por la desaparición. Ojo, desaparición del interno alias Matamba, Juan Larrison Castro de La Picota. Me encuentro secuestrado por parte de la Fiscalía y se ha incumplido una orden emitida por un juez de la República, el cual ordenó que me llevaran a un establecimiento del IMPEC. Dice Jiménez que desde su captura el 23 de marzo no ha tenido contacto con su familia. Estoy con personas extraditables, más aún con el señor Johnny Leal, que ya fue trasladado a La Picota. La abogada de alias Matamba aseguró que interpondrá una denuncia por desaparición y reiteró que no ha tenido contacto con él desde ese 18 de marzo. La primera hipótesis que tuvo esta defensa desde el 18 de marzo lo manifesté en varios medios de comunicación. Yo temía por la vida y la seguridad de Matamba, porque estábamos a puertas de unas reuniones con la Fiscalía General Colombiana como la americana. E igualmente confirmó que hasta el momento el IMPEC no ha respondido a sus peticiones frente al caso. No existe prueba técnica morfológica que me determine que la persona que salió era alias Matamba. Según la Fiscalía, Jiménez habría dejado la puerta abierta de manera intencional para que Matamba, vestido con prendas de guardias del IMPEC, saliera por la puerta principal de la cárcel La Picota. Iniciamos Colombia, mi elección 2022 con unas reacciones. Tras las interceptaciones a la familia de alias Siopas, cabecilla del Clan del Golfo, una mujer, al parecer la madre del delincuente, dice que la orden de ese grupo criminal es votar por Gustavo Petro. Porque el otro manda a decir que votemos. ¿Y que para qué? Porque es un bienestar para él. ¿Y votar por quién, no dijo? Por Petro. ¿Qué por Petro? Las conversaciones serían entre la mamá de alias Siopas y varios de sus hijos en Turbo, Antioquia. Se supone que los llamó para informarles la instrucción del cabecilla de apoyar a Petro. Pero pones la justicia. Él manda a decir por él, yo no sé, que por él
él va a dar mucha ayuda. Yo no sé qué lo pueda hacer él, no va a apoyar el ejército, no sé qué. Esta tarde, durante un evento público, los reporteros, entre los que estaban RTVC Noticias, buscaron respuesta del candidato, pero no fue posible. Doctor Petro, respecto a las últimas declaraciones que se han escuchado respecto a su campaña. Estamos hablando de educación pública. Federico Gutiérrez reaccionó, dijo que Petro está aliado con el ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo. El Clan del Golfo ya anunció ese apoyo y lo que están haciendo en tantas regiones donde estas organizaciones criminales van y dicen, acá hay que votar por Petro y ni se les ocurra que aparezca un voto por Fico, están intimidando a la gente. Enrique Gómez dijo que este sería un proceso 8002. Como se veía venir en las negociaciones de Piedad Córdoba, ahora parece ser que ya no hay delegación, sino que es el mismo candidato presidencial Gustavo Petro el que invita a los peores narcotraficantes, paramilitares y asesinos del país a unirse a su campaña. John Milton Rodríguez pidió a las autoridades investigar. Rechazo con contundencia el delito de constreñimiento electorado, identificado en grabaciones de alias Siopas. El jefe de debate del Pacto Histórico rechazó cualquier apoyo de grupos criminales. Y ahora una polémica. La mayoría de los aspirantes a la presidencia se solidarizó con Sergio Fajardo tras las revelaciones de las imágenes en las que una congresista electa del Pacto Histórico dice que a ese candidato lo quemaron. Hasta hace un mes prácticamente Fico no aparecía. O sea, Fico fue para todos una sorpresa. Nosotros decíamos, ya a Fajardo lo quemamos. Y fue una tarea dura. Quien habla es la senadora electa por el Pacto Histórico Isabel Zuleta. Sergio Fajardo respondió y habla de una estrategia sistemática en su contra. Desde hace años se desató una estrategia sistemática y continua en mi contra para enlodar mi trayectoria y afectar las posibilidades de un proyecto de cambio decente para Colombia. La senadora explicó que en el video se refería a las investigaciones que se iniciaron contra Sergio Fajardo por el tema Hidroituango. Cuando hago referencia a la expresión quemar, quiero decir a decir la verdad. Así lo entendemos en el territorio. Gustavo Petro salió en defensa de Zuleta. Criticar a la senadora Isabel Zuleta por su lucha contra Hidroituango es criticar toda la actividad de los líderes sociales en el país. Desde Buenaventura, Federico Gutiérrez, que se había solidarizado con Fajardo en un trino, dijo que a la campaña del Pacto Histórico la domina el odio. Que no quieren construir sino destruir. Cuando hablan de quemar, eso es lo que ellos significan. Cuando dicen, que es que ya quemamos a Fajardo, ahora vamos a quemar a Fico, vamos por Fico. Enrique Gómez, por su parte, expresó su solidaridad con Fajardo. La campaña de la izquierda radical está manejando muy bien la estrategia marxista de la combinación de las formas de lucha. Usuarios de las redes recordaron este video grabado en febrero en la plaza pública de Ituango. Estaba organizado, estaba en marcha. Otra vez la celebración del Día de la Madre fue una fecha de preocupante aumento en las cifras de homicidios y riñas. Los indicadores este año superaron lo que ocurrió en 2021. Y cada uno de los casos pues es una inmensa tragedia para cada una de las familias. Vean, por ejemplo, este caso que ocurrió en Bosa, en Bogotá. Una joven madre es la nueva víctima de la violencia intrafamiliar. Ocurrió en el barrio Brasilia, en la localidad de Bosa, en medio de la celebración del Día de la Madre. Según las autoridades, en medio de una discusión por celos, el hombre de 42 años asesinó a su esposa de 28. Habría sido ultimada aparentemente por su pareja a través de estrangulamiento, de acuerdo a los primeros análisis que se hacen. La persona o su pareja se habría luego autoinfligido lesiones con el fin de suicidarse. El hombre atentó contra su integridad, pero la policía lo trasladó a una clínica en el sur de la ciudad. La pareja tiene una niña de 5 años. Según cifras de la Secretaría de la Mujer, este año se han recibido 8.786 llamadas de urgencia por parte de mujeres que han sido víctimas a manos de sus parejas sentimentales, siendo el 23% la violencia física, que en el peor de los casos termina en feminicidio. Las cifras de violencia son alarmantes. Revisemos lo que ocurrió en el 2021 y qué pasó ayer en la celebración.
solo en Bogotá, Mateo. Pues Patricia, en todo el mes de mayo en 2021, 2.946 mujeres resultaron hospitalizadas por golpes, mientras que en 2022, mire usted, ya van 3.447. También aumentaron las llamadas a la línea púrpura. En 2021 la cifra es la siguiente, 1.328. Y en el 2022 estamos hablando de 1.803 llamadas. Y también hay que destacar que 171 niños resultaron afectados por las riñas el año pasado. Y para este ya van 364 menores de edad atendidos. Y lo más preocupante, las muertes también subieron. Atentos al siguiente informe. El Día de la Madre, otra vez, fue una fecha de violencia. En Bogotá, las cifras de casos subieron en comparación con el año pasado. Según el reporte de la Policía Nacional y Medicina Legal, solo el día domingo, en el 2021, ocurrieron 6 homicidios, mientras que ayer hubo 8. Y también son alarmantes los casos de riñas. De 602 casos en el 2021, la cifra se cuadruplicó a 2.579 ayer. Veamos qué ocurrió los días del fin de semana. En el 2021, 14 homicidios entre viernes, sábado y domingo. Este año, en ese lapso, ocurrieron 11. El 70% de los casos de riñas y homicidios tuvieron a mujeres como las víctimas. Dice la policía que la mayoría de los casos violentos fue entre familias o vecinos y en medio del consumo de alcohol o sustancias psicoactivas. El uso de armas blancas, fogueo y fuego fueron las causas de las muertes violentas. Las localidades con mayor número de casos fueron Ciudad Bolívar, Rafael Uribe Uribe, Bosa y Engativá. Continuamos con más información. El empresario Carlos Matos fue condenado a 9 años y 5 meses de cárcel en el caso Hyundai. Un juez lo encontró culpable de sobornos a funcionarios judiciales. La defensa apeló la decisión. La condena contra Carlos Matos, quien estuvo por más de 20 años al frente de la distribución de los vehículos Hyundai, es por soborno a funcionarios judiciales para que lo favorecieran. Penas principales correspondientes a 9 años, 5 meses y 10 días de prisión, multa equivalente a 701.61167 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2015. Esta decisión se da tras una rebaja de pena por aceptación de cargos, la cual deberá cumplir en la cárcel luego de que el juez 30 negara el beneficio de casa por cárcel o libertad condicional. Se encuentra incluido en el inciso segundo del artículo 68A del Código Penal, al ser un delito en contra de la administración pública, por lo que no hay lugar a la concesión del mecanismo sustitutivo de la prisión domiciliaria. Tras la decisión del juez, la defensa apelará. Antes de finalizar la audiencia, Carlos Matos intervino. No tengo palabras para ver la justicia con que se me está juzgando, señor. En esta diligencia fue aceptada como víctima la empresa Casa Autos S.A., una firma con sede en Manizales. El empresario tiene otro proceso en el que también aceptó cargos y está pendiente de la condena. Hoy Prosperidad Social respondió a los graves señalamientos de la Contraloría. Dice el organismo de control que el dinero de colombianos de escasos recursos fue a parar a colados o fallecidos. El gobierno dice que el dinero no se perdió. La Contraloría alertó que recursos por 402.000 millones de pesos se perdieron, pero Prosperidad Social aseguró que los recursos se entregaron y responde a cada señalamiento. 267.393 millones a personas inscritas en el Sisbén, pero que no tenían el puntaje para recibir las ayudas. Que no se han perdido los recursos de los beneficiarios de los programas sociales, sobre todo los colombianos más pobres. Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Familias en Acción, Ingreso Solidario y devolución del IVA tienen criterios de selección distinto y entonces hay que analizar cada caso por separado. 130.679 millones a personas que no estaban inscritas en el Sisbén, es decir, los colados. Tenemos más de 1 millón de beneficiarios que no tienen puntaje Sisbén, como comunidades indígenas, miembros de las fuerzas militares o sentencias de la Corte que nos han instado a darle beneficios, por ejemplo, a víctimas y desplazados de la violencia. 3.843 millones de pesos en pagos a 19.951 fallecidos. El beneficio no es para una persona, es para un hogar. Y entonces si fallece el titular del hogar, si fallece el padre cabeza de familia o madre cabeza de familia, los hijos de ese hogar siguen siendo sujetos de protección del Estado y de prosperidad social, por lo tanto deben continuar siguiendo el beneficio. Según el gobierno, con la actualización digital del Sisbén 4, en los próximos meses evitarán este tipo de incertidumbres.
3 muertos en medio de un trágico accidente de tránsito en la vía La Loma-El Paso-Cesar. Un bus chocó contra un camión cargado de carbón. Informe de Humberto Carrillo, periodista de la Radio Nacional de Colombia. El trágico accidente ocurrió cuando un bus que transportaba a trabajadores de la compañía Drummond chocó contra un camión cargado de carbón, muriendo 3 de los empleados y quedando varios de ellos heridos. Eran personas muy apreciadas en la región, dijeron sus familiares. Excelente persona, como ser humano, lo que podemos ir triste, consternado por esta noticia que le ha dado duro tanto al municipio de Codazzi como a la institución educativa Las Flores, donde laboramos. La multinacional Drummond informó que el plan de respuesta a emergencias fue activado de inmediato y garantizó el acompañamiento a los familiares de las víctimas y de los trabajadores afectados. RTVC Noticias, conectados 24/7. Sí, señor, y estamos conectados con las regiones también. Vamos a una ronda con los hechos del día. Iniciamos en Medellín, donde infortunadamente un niño de 11 años fue herido por una bala perdida en Remedios, Antioquia. Daniel Cañas, muy buenas noches. ¿Cuál es el parte de salud del menor de edad? Patricia, ¿qué tal? Buenas noches. Mire, la familia relata que ellos se disponían a descansar en medio de esta situación cuando comenzaron los enfrentamientos y se dieron cuenta que el menor había sido entonces impactado en su espalda por una bala en medio de estos confrontamientos con estos grupos al margen de la ley en esta zona del departamento de Antioquia. Por ahora, el estado de salud del menor que se recupera aquí en la ciudad de Medellín es bastante positivo, sigue avanzando su recuperación y sigue también en observación. En el siguiente informe nosotros les contamos qué fue lo que sucedió. Los hechos ocurrieron a las 2 de la madrugada en Remedios, Antioquia. En medio de un intercambio de disparos en un combate de grupos armados, un menor de edad resultó herido. Un menor de edad de 11 años que había recibido un impacto de arma de fuego, hechos que sucedieron en la vereda Panamá 9, zona limítrofe entre el municipio de Remedios, Antioquia y Santa Rosa, sur de Bolívar. Los padres de la víctima trasladaron al menor hasta el espacio territorial de capacitación y reincorporación del ejército en la vereda Carrizal de este mismo municipio para que recibiera atención. Debido a la situación de orden público, no había sido posible garantizar la salida del niño herido. Por la gravedad de las heridas fue trasladado de urgencia a Medellín. Inicialmente las tropas con nuestros enfermeros de combate atendieron al menor de edad, lo estabilizaron y posteriormente, con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, fue evacuado hacia la ciudad de Medellín. Según el último parte médico, el menor se recupera satisfactoriamente. Y por segunda semana fue suspendido el plan de alimentación escolar en Barrancabermeja, Santander. Cerca de 18.000 estudiantes no recibirán la merienda. Pablo Fuerman, vamos ahora con usted. Buenas noches, actualización de los hechos. ¿Qué tal, Mateo y televidentes? Pues mire, por una parte esta suspensión se debe al desabastecimiento de alimentos por culpa del paro armado de este fin de semana. Por otra parte están las manifestaciones y el cese de actividades por parte de los estudiantes y líderes estudiantiles de más de 20 sedes educativas en el Distrito Especial de Barrancabermeja. Al menos 18.000 estudiantes siguen sin recibir complemento alimentario en Barrancabermeja. Desde hace 2 semanas, padres y estudiantes vienen protestando por la calidad de las raciones y ahora el paro armado agrava la situación. Continuamos con la suspensión del programa de alimentación escolar. Y esto debido a que son productos perecederos. Desde la alcaldía distrital confirmaron que las protestas son la causa de la suspensión del servicio. Necesitamos también el transporte para todos los estudiantes de la escuela normal, de todas las comunas. Piden que a todos les presten el servicio por igual. Cuando nos salen alimentos dañados, alimentos vencidos. Líderes y personeros de las 21 instituciones educativas oficiales han estado reunidos para buscar una solución. Vamos ahora con Elsie Beleño en Barranquilla, porque familiares de reclusos de la cárcel El Buen Pastor de esa ciudad denuncian malos tratos por parte de los guardias de seguridad. Elsie, buenas noches. ¿Qué responden las autoridades? Adelante. Patricia, muy buenas noches. Bueno, las autoridades afirman que son garantes de los derechos humanos y respetuosos con lo establecido en la ley. Esto luego de que familiares de las reclusas del Centro de Rehabilitación El Buen Pastor señalaran que en su última visita los alimentos eran revisados en el piso por parte de los caninos y posteriormente eran manipulados sin ningún control por parte de los guardas.
Inconformidad y molestia experimentaron algunos familiares de las internas del Buen Pastor de Barranquilla al visitarlas, pues afirman que fueron maltratados. La comida que uno hace con tanto amor que lo fuimos a llevar hoy en el suelo, el perro oliendo esa comida, los guardias, los policías cogiendo esa comida con las manos. Eso es algo inhumano. Indicaron que el ingreso estaba determinado por el olfato de los caninos. El perro me olió y según por un viro, qué viro no sé, en el carro que supuestamente iba lo cogí y por ese motivo no me dejaron entrar. La directora de la cárcel negó que violentaran los derechos de los visitantes. Obviamente se deben requisar, pero con todo el debido respeto y lo que conlleva la dignidad de la persona. Igualmente explicó que realizan las requisas según lo establecido en la ley. La persona debe retirarse, ni siquiera podemos nosotros proceder a una requisa de esa persona, solamente que debe salir. Y agregó que son garantes de los derechos humanos. Un hombre que se presentaba como pastor y guía espiritual en Cartagena fue enviado a la cárcel por una denuncia en su contra por abuso sexual. El hombre de 37 años habría atacado a su víctima de 25 en medio de un supuesto ritual. El acusado no aceptó cargos y la fiscalía investiga si hay más víctimas. Y hoy se cumplió la tercera jornada de evacuación de los indígenas que ocupan el Parque Nacional en Bogotá. El distrito estima que cerca de 700 personas viajarán a las regiones. Katy Sánchez, muy buenas noches. ¿Cuántas personas serán reubicadas entonces en la ciudad? Muy buenas noches, Patricia y televidentes. Son 583 las personas que ya han salido del Parque Nacional. Yo creo que ustedes vean en este momento cómo están las personas que se quedan aquí en este sector. 1.500 personas quedan todavía por retornar a los diferentes departamentos de Colombia. Sin embargo, lo que han asegurado las autoridades de la Secretaría de Gobierno es que las van a reubicar en barrios ubicados en las localidades de Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy y en Usme. Sin embargo, también han manifestado que les brindarán alimentación y también salud a las personas que se quedan aquí en el Parque Nacional. Lo que han asegurado también las autoridades de la Secretaría de Gobierno es que no han permitido la caracterización, pero aproximadamente son 1.500 las personas que todavía están pernoctando en el Parque Nacional. Luego del proceso de identificación de la personería del distrito, 1.900 personas dejarán el asentamiento de más de 8 meses en el Parque Nacional. Según el distrito, luego del acuerdo entre pueblos indígenas y el gobierno nacional, durante el fin de semana, 475 personas salieron de manera voluntaria. Sin embargo, las comunidades hablan de más personas evacuadas. Con destino a sus redes de apoyo, redes que se ubican en diferentes localidades de la ciudad. Estimamos que alrededor de unas 700 personas han salido y efectivamente hoy siguen saliendo personas. Con apoyo de la UAESP y la Defensoría del Espacio Público, se desmontaron cambuches desocupados. De las 1.900 personas censadas o caracterizadas, solo 400 se retornarían a sus territorios en Chocó y Risaralda. En el marco de que se den las cosas, estamos ayudando a buscar sitio para que esas familias se ubiquen. Hoy se realizaron gestiones con las autoridades para trasladar a unas 150 personas hacia Bosa, Ciudad Bolívar y Usme. 800 campesinos en Tibú, norte de Santander, protestan y piden mesa de diálogo con las autoridades para establecer nuevas estrategias de erradicación de cultivos. Informe de Kelly Carrascal, periodista de la Radio Nacional. Alrededor de 800 campesinos adelantan un plantón cerca a la base militar de Caño Indio en Tibú como protesta, exigiendo de este modo la aplicación del acuerdo final de paz sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito. Estos 800 campesinos hacen parte de 4 comunidades del núcleo veredal de Caño Indio. Pues los campesinos de esas 4 comunidades hicieron un proceso de sustitución de cultivos de uso ilícito, convencidos en una promesa que había hecho el gobierno nacional, al cual estaba firmado y respaldado por el acuerdo de paz. En el transcurrido del día se fueron sumando más campesinos con el fin de reforzar estas peticiones y que fuese retirada del lugar la fuerza pública. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. 35 viviendas en Bucaramanga, Santander, fueron evacuadas luego de que un muro de contención colapsó en el barrio Punta Paraíso. Más noticias de las regiones en el siguiente panorama informativo.
Esta semana la alcaldía de Malambo implementará el plan desarme, esto debido al alto número de jóvenes que circulan por las calles del municipio a altas horas de la noche. Igualmente pondrá en marcha un plan desarme y la continuidad del trabajo social en parques a través de actividades recreativas y educativas. Dos estudiantes, uno de 11 años y otro de 14, de una sede educativa del municipio de Palmira, se enfrentaron con armas blancas. El menor resultó seriamente herido en uno de sus brazos, mientras que el mayor fue aprehendido por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia. El menor permanece en un centro asistencial. El Departamento de Salud Dadis reportó en la última semana epidemiológica en Cartagena 25 nuevos casos de dengue. Esos se suman para un total de 698 casos de dengue en 2022, de los cuales 15 han considerado como graves. La candidata presidencial Ingrid Betancourt estuvo en conversación en el programa Conectados con Álvaro García, gerente de RTBC. Habló de su carrera política, del Partido Verde Oxígeno y de sus propuestas en materia económica y pensional. Ingrid Betancourt inició hablando de su trayectoria en la política y de cómo hoy, al igual que hace 20 años, se encuentra en la búsqueda de llegar a la presidencia del país. La candidata se refirió a su salida de la coalición Centro Esperanza y de la búsqueda que hizo para unir esta fuerza antes de la primera vuelta, lo que finalmente no resultó. Yo sí hubiera querido que hubiéramos tenido, digamos, la gallardía, la responsabilidad con Colombia de presentar un Frente Unido. Los hechos son tosudos, así que yo lo que quisiera es que Colombia pudiera tener una opción de pasar a la segunda vuelta con una opción de centro, pero hoy en día lo veo muy difícil. Tanto sus propuestas en materias económica y pensional como las conversaciones de campañas en las cárceles del país también estuvieron en la charla. Las maquinarias que están en las cárceles son aquellas que algunos políticos quieren reactivar para poder ganar las elecciones. Son maquinarias, esto es delito, es fraude electoral. Es hacer que nuestra democracia esté secuestrada. Estamos secuestrados los colombianos. Y afirmó que en caso de no pasar a una segunda vuelta, en una asamblea general del partido decidirán a quién apoyar, decisión que ella considera será muy difícil. Y llegamos a momentos. Iniciamos con Rodolfo Hernández y Sergio Fajardo. Vean la foto que publicó el ingeniero en su cuenta de Twitter, donde no solo aparecen los dos muy sonrientes, sino que Fajardo lo mira con alegría, ¿no? Hernández escribió: ojalá encuentren a alguien que los mire como me mira el doctor Fajardo, el cupido de la política, ¿no? Y seguimos con Rodolfo Hernández porque otro momento de hoy es el masivo recibimiento que tuvo en Cali, con banderas, bombas y hasta vuvuzelas. Cientos de personas le dieron la bienvenida. El candidato recorrió estaciones del Mío y varios parques de la ciudad. Otro de los momentos del día se vivió en la sede de FECODE, donde la campaña de Gustavo Petro sumó nuevas adhesiones. Luego de varios minutos de una reunión privada, la Federación Colombiana de Educadores anunció su apoyo a la campaña del Pacto Histórico. La decisión se tomó luego de llegar a algunos acuerdos sobre las necesidades de la educación en el país. Y un momento académico, porque la candidata Ingrid Betancourt se reunió con la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN. En el encuentro conversó sobre el panorama del país desde la academia y el tipo de formación que exige el mundo hoy. No hay que olvidar que para la candidata un tema clave es que todos los colombianos hablen en inglés para poder sumarse, dice ella, a la revolución del mundo moderno. Se está saltando el pronto. Iniciamos con los más recientes acontecimientos de la guerra de Ucrania. 4 misiles fueron disparados en las últimas horas desde la península de Crimea hacia Odessa, según afirman las autoridades locales. Entre tanto, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró en su discurso por el Día de la Victoria que su deber es hacer todo lo posible para que el horror de una guerra global no vuelva a ocurrir. Un mismo día,
una misma fecha, pero dos lecturas abismalmente opuestas de ella. 77 años nos separan como humanidad del día en que la Unión Soviética recibió la rendición de la Alemania nazi y con ello se puso punto final a la Segunda Guerra Mundial. El rojo intenso y la fastuosidad de este desfile simbolizan el sabor a victoria ruso desde entonces, y el espacio sirvió para que su presidente hiciera paralelismos entre la lucha de ese ejército rojo contra tropas nazis y la acción que sus militares adelantan hoy en Ucrania, poniéndola como su acto reflejo irrestricto de defensa ante una posible agresión de Occidente. Una amenaza absolutamente inaceptable para nuestra seguridad fue creada sistemáticamente, además directamente en nuestras fronteras. Mientras Putin justificó pero no reveló cambio en estrategias o aumento en la escala de su agresión hacia Ucrania, para esta última, el rojo intenso del día es el de las heridas de su gente. Hoy celebramos el día de la victoria sobre el nazismo. No le daremos a nadie ni un solo pedazo de nuestra historia. No permitiremos que nadie se anexione a esta victoria. Para Zelensky habrá 2 días de la victoria, el del triunfo sobre la Alemania nazi y el que espera lograr mientras por minuto acumula cicatrices con sus soldados en su suelo. Un grupo de manifestantes lanzó pintura roja contra Sergei Andreyev, embajador ruso en Polonia. Los manifestantes llevaban banderas ucranianas y le gritaron al diplomático fascista y asesino. A pesar de las protestas, Sergei logró depositar su ofrenda floral y como respuesta al ataque gritó a la multitud que estaba orgulloso de su presidente. Hoy se conmemora el aniversario número 72 de la Unión Europea. La fecha está marcada por la revisión de los tratados que crearon el bloque continental. El principal desafío es el apoyo a Ucrania en medio de la invasión rusa. Hace 72 años, esta firma era el punto de partida de un hito en la arquitectura política del mundo, porque con la impronta de Robert Schuman sobre este documento, nacía la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en 1950. Hoy la conocemos como Unión Europea. Es sin duda el ejemplo de integración regional y política más exitosa de la que se tiene registro. Así luce esta amalgama. 27 territorios la componen. Goza de una moneda homogénea, el euro, y cuenta con instancias decisorias regionales como un parlamento, abarcando más de 4 millones de kilómetros cuadrados. Europa tiene hoy el desafío de ser un actor importante en el sistema internacional. Lo vimos en su momento en la guerra de Irak, en la guerra de Afganistán y ahora en la guerra de Ucrania. Se está consolidando no solamente como un ejemplo de integración, sino como un ejemplo de peso, como un actor global. La Unión Europea es un organismo vivo, fluctuante, moldeándose ante los estímulos del sistema internacional. En sus entrañas, nacionalismos comprometen su integridad. Guerras y una pandemia han medido su kilometraje como unión y aún así sigue vigente y con la mira puesta en ser actor político determinante en el globo. Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Atención, porque el diario británico The Guardian publicó este lunes las investigaciones que estaría realizando el Comité Ético de la FIFA, pues sobre las denuncias que recibieron después de que en el 2019 varios colegas hablaran de presuntos abusos y acosos sexuales por parte de los exárbitros Imer Machado y Óscar Julián Ruiz. Los casos de presunto abuso y acoso sexual que involucran a Óscar Julián Ruiz e Imer Machado serán investigados por la FIFA, según lo reveló el diario The Guardian. Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la FIFA Independiente está investigando el asunto. Ocurre después de 3 años de las denuncias ante la Fiscalía de supuestas presiones de exárbitros a jueces en carrera para promoverlos a cambio de favores sexuales. El exárbitro Harold Perilla fue quien denunció en 2019. Son 14 testigos que afirman de la conducta de Imer Machado, en ese caso de acoso sexual, pero también en este momento ya son un total de 11 víctimas de acoso sexual que demuestran es un patrón de comportamiento por parte de Óscar Julián Ruiz. La investigación pasó por la Fiscalía General de la Nación, donde el juez acargó el archivo por falta de material probatorio contra los jueces. Digamos que este es el primer capítulo de una cantidad de historias que hemos descubierto durante una larga investigación. RTVC Noticias buscó a Óscar Julián Ruiz, quien prefirió no pronunciarse en cámara, pero dijo que así como la Fiscalía investigó, espera que FIFA haga lo mismo y que la justicia hable. Imer Machado no contestó el teléfono.
Y seguimos con más información, en este caso del fútbol profesional colombiano de nuestra liga, porque después de cumplirse la fecha 19, solo queda una para que se termine esta fase de todos contra todos. Muchos se preguntan, ¿y qué pasó? ¿Dónde está la DIMAYOR? Con respecto a lo que sucedió en el partido entre Jaguares e Independiente Medellín, mejor que no se pudo disputar por falta de condiciones y de garantías, pues por eso el equipo poderoso no viajó a Montería. Por otro lado, también, ¿qué sigue pasando con los jugadores y la quema de tiempo? Todo esto está incluido en nuestra crónica de la jornada. Estamos pidiendo que por favor dejen jugar, es que no se juega. Y tiene razón el maestro, tanto en el contexto en que él lo dijo, si no se agilizan los partidos la gente se va a aburrir, como en el social, según el trino de Fernando Uribe. Eso somos, así nos tratan, como esclavos. Pareciera que los futbolistas de Jaguares salieron a la cancha obligados a cumplir con presentarse, mientras Medellín, pensando en cuidar a su delegación, no viajó a Montería por falta de garantías de seguridad. Y una vez más, por falta de decisión del organizador, el fútbol colombiano está pasando penas a nivel mundial. En la cancha lo de siempre, la mitad de la tabla al rojo vivo buscando clasificación a cuadrangulares. Alianza Petrolera depende de sí mismo, conservando su lugar en la tabla de posiciones. La única forma de celebrar es cuando termine la última fecha y nos veamos dentro de los 8, ¿no? Equidad octavo depende también de sí mismo, se juega su clasificación contra Nacional. Santa Fe noveno con 26 puntos, se juega todo en Manizales. La idea es llevarnos los 3 puntos y bueno, si se nos da la posibilidad de clasificar, pues bienvenido sea. Bucaramanga tiene las mismas unidades que el rojo, pero gol diferencia en negativo, por lo que está obligado a ganar en Pereira. Mientras que estén las opciones matemáticamente, nosotros seguimos con la cabeza en alto. Y el Once Caldas debe ganarle a Santa Fe para llegar a 29 puntos, esperar que Equidad pierda y Bucaramanga no gane. Para variar, el mismo discurso. Vamos a aferrarnos a las matemáticas, a la última posibilidad. Ese es nuestro fútbol colombiano. Nadie se hace responsable de lo propio y espera que los demás resuelvan lo que uno mismo tendría que resolver, tanto en la cancha como en el escritorio. Yo les cuento que en las efemérides de hoy está Friedrich von Schiller, que es un poeta, dramaturgo, filósofo, escritor alemán, que murió un día como hoy, pero de 1805, y este señor fue el que escribió la letra de esto, que ustedes conocen como el Himno de la Alegría, pero que en realidad es parte del cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven. Ese poema de Schiller se llama Oda a la Alegría y tiene frases muy bonitas que invitan a la unidad y, por supuesto, a la paz, a la armonía. Dice cosas como, todos los hombres volverán a ser hermanos algún día. Pues bueno, esta y otras noticias de la actualidad aquí en Cultura RTVC Noticias, así que sigan conectados con Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura, que viene con esto. Luego de 13 años de espera, la segunda parte de la película Avatar: The Way of Water estrena su primer tráiler. En esta oportunidad, la historia se desarrolla en el mundo acuático de Pandora, que llama la atención por sus secuencias submarinas. Uno de los mayores desafíos técnicos para la película del director James Cameron, que en esta oportunidad prometió una experiencia jamás vista en el cine, llena de tecnología e incluso donde el elenco tuvo que prepararse varios meses para grabar escenas bajo el agua. En esta entrega de nuevo está presente el conflicto con los humanos y problemas de adaptación, lo que obliga a estas criaturas a salir y explorar diferentes regiones del planeta Pandora, que a simple vista es notable la referencia que toma el director de la cultura de la Polinesia. La producción mantiene el récord como la película más taquillera de la historia del cine, un sello de garantía para los realizadores que han confirmado 3 entregas más. Altas expectativas que la gente podrá disfrutar en cines el 16 de diciembre de este año. El precio del dólar subió 32 pesos con 4 centavos y cerró a 4.085 pesos con 97 centavos. El precio interno de la carga de café bajó 20.000 pesos y quedó en 2.030.000 pesos.
2.340 motos por día se vendieron en Colombia hasta abril, según datos de la ANDI y FENALCO. Desde enero a abril de este año, los organismos de tránsito del país registraron 281.055 motocicletas nuevas, 92,3% más que en 2020 y 32,5% más que en 2021. $100.000 millones invertirá Sinovac para construir una planta de producción de vacunas en Colombia. Se trata de un proyecto a 10 años que empezará en 2023. En ella planean producir entre 50 y 60 millones de dosis anuales de todo tipo de biológicos. El 16 de junio, la senadora Victoria Sandino responderá en la JEP por reclutamiento de menores en las FARC. Más hechos del día en el siguiente recorrido en un minuto. El ejército denunció que en zona rural de Jamundí Valle no es la primera vez que la comunidad hace que se retiren las tropas. Un grupo de uniformados iba a realizar operativos para controlar las acciones del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC y la respuesta de la comunidad fue un intento de azonada. En Magdalena fue capturado alias Cascón, quien sería cabecilla urbano del Clan del Golfo. Es señalada de incinerar en los últimos días 2 vehículos en la vía que conduce de Pibijay a Fundación. Este sujeto tenía más de 13 anotaciones, entre esas daño en bien ajeno, fuga de presos y lesiones personales. En zona rural de Valparaíso, Caquetá, las autoridades ubicaron y destruyeron un laboratorio de droga de las disidencias de las FARC, que estaba compuesto por 6 edificaciones y tenía la capacidad para producir 2 toneladas de cocaína por semana. Un juez envió a la cárcel a 3 supuestos integrantes del Clan del Golfo que serían responsables de desplazar a familias en la zona costera del San Juan Urabá, Arboletes y Necoclí para luego convertirlas en centro de acopio y coordinar el envío de drogas a Centroamérica. Estas personas deberán responder por tentativa de homicidio, concierto para delinquir y desplazamiento forzado. La inflación es un tema que agobia a muchos países del mundo actualmente. Las cifras récord han obligado a las naciones en distintas regiones del planeta a aumentar el costo del dinero, lo que en la práctica se traduce en tasas de interés más altas. La galopante inflación que recorre el mundo a mucha velocidad ha provocado una preocupación enorme entre las autoridades de los países y los bancos centrales que han aumentado las tasas de interés para lidiar con la situación. Esto, desde luego, afecta al ciudadano de a pie, con un inevitable incremento en el costo de vida y precios históricamente altos de la canasta familiar. Alrededor de una quinta parte de los países de la OCDE registraron una inflación de 2 dígitos. La más alta es la de Turquía, con cerca del 70%. El salario mensual que recibo se esfuma en 10 días. Así me ha afectado la inflación. ¿Puede ser peor que esto? No, no puede serlo. En América la situación es igual de compleja. Estados Unidos tiene la inflación más alta en 41 años, seguido de Colombia con 22 años, Argentina y México con 20 años, Brasil con 18 y Chile con 14 años. Este fenómeno global obedece a los estragos que dejó la pandemia del COVID-19 durante 2 años y desde luego la guerra entre Rusia y Ucrania, que genera fuertes presiones en la oferta de insumos agrícolas. El mayor temor es que el alza de las tasas de interés provoquen una desaceleración económica. No en vano, la alta inflación fue el centro de las tradicionales manifestaciones del pasado 1 de mayo en todo el mundo. El Salvador hizo 26.755 arrestos durante el régimen de excepción instaurado por el presidente Nayib Bukele. El 60% de los detenidos son jóvenes entre los 18 y 30 años de edad. Esto según los datos oficiales. Más noticias del mundo a continuación. El presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Olaf Scholz expresaron su pleno apoyo a Ucrania al dirigirse juntos a la Puerta de Brandenburgo en Berlín, símbolo de la Guerra Fría, que hoy fue iluminada con los colores del país invadido por Rusia. La crisis carcelaria de Ecuador vivió este lunes un nuevo baño de sangre. Al menos 43 presos fueron masacrados en la prisión de Santo Domingo de las Áchilas, a unos 80 kilómetros de la capital, Quito. 108 reos están prófugos tras el amotinamiento y 112 fueron recapturados, según declaró el ministro del Interior. Bomberos y rescatistas extrajeron otros 4 cadáveres de los escombros del Hotel Zaragoza en La Habana, Cuba. La cifra de fallecidos ya es de 35 tras la explosión ocurrida el viernes mientras el antiguo hotel era abastecido de gas. 20 personas siguen hospitalizadas y 34 ya recibieron el alta médica. La reina Isabel II de Inglaterra no pronunciará este año el tradicional discurso del trono, previsto para inaugurar la nueva sesión parlamentaria. La monarca de 96 años no estará presente por problemas de movilidad, según informó el Palacio de Buckingham, y será sustituida mañana por su hijo, el príncipe Carlos.
emprendimiento en RTVC Noticias. Tenemos la historia de una mujer víctima del conflicto armado, quien lucha a diario para sacar adelante su negocio de joyas artesanales. Somos un emprendimiento dedicado al diseño, elaboración y comercialización de joyas. Implementamos técnicas artesanales colombianas. Yo vengo del sur de Bolívar a causa del conflicto interno que vivimos en Colombia y desde nuestro territorio se fabrica mucho la filigrana. Son joyas hechas en hilos de plata, entonces trabajamos ya sea en hilos de plata o hilos de oro. Tenemos tienda en la 79 con séptima, en el barrio Chapinero, en Bogotá. Estamos saliendo adelante en familia, estoy dándole educación a mis hijas, estamos ayudando a nuestra comunidad y a otras comunidades, incluyendo población víctima en Bogotá recién llegada. También le damos donación de tiempo enseñándole nuestras técnicas. La satisfacción, en este caso de nosotros, de conservar una técnica, de conservar un legado. El que quiera emprender de corazón, yo lo invito a que lo haga porque la verdad no tiene precio. Llegamos a oportunidades. Atención, estudiantes de economía, porque hay 100 cupos para formación en macroeconomía y política monetaria. Vean cómo postularse. En oportunidades para que estudiantes de economía realicen cursos gratuitos sobre macroeconomía y política monetaria, vaya a la página www.banrep.go.co. Allí tendrá que ingresar sobre la pestaña El Banco, luego dar clic sobre la opción Banrep Educa, selecciona el ítem Cursos y escoge la convocatoria Banca Central. Ojo, porque al ingresar le aparecerán las generalidades, el link para preinscribirse y los requisitos, como ser estudiante activo de un programa de economía en el país, haber aprobado al menos un curso de macroeconomía en su programa de estudio, realizar las cátedras de macroeconomía y banca central del banco y aprobar el examen de admisión con una suficiencia mínima de 80%. Atentos, porque es el Banco de la República quien está ofreciendo 100 cupos para formación presencial por regiones y virtual a nivel nacional. Recuerde que la convocatoria va hasta el 25 de mayo del 2022 y muy importante, si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva. Hoy se terminó la última fecha de la fase de todos contra todos de la Liga Femenina de Fútbol de nuestro país y ya tenemos a los 8 equipos clasificados en esta sexta edición. Recordemos que se van a jugar cuartos de final, semifinal y final. Y al equipo campeón lo conoceremos la primera semana de junio. Con este golazo de tiro libre, Catalina Usme se convirtió en la primera jugadora de la historia de la Liga Femenina en llegar a 50 tantos. Fue una tarde maravillosa para la número 10, que además convirtió doblete, dándole el triunfo al América 5-1 sobre Tolima. Una de las jugadoras destacadas de Independiente Santa Fe, Nancy Viviana Costa, fue la que convirtió el único tanto de la tarde en el encuentro ante Orso Marzo por la fecha 17. Santa Fe, igual que América, terminó con 41 puntos. Medellín Formas Íntimas ganó el Clásico Paisa ante Nacional Yunaira López y con doblete de Gracie Landazuri, las poderosas sellaron la clasificación. Después de un partido complicado en el mediocampo, Millonarios pudo resolver el partido ante Cortuluá en el Estadio El Campín. Lisette Moreno le dio el tanto del triunfo a las embajadoras en casa. Primero América con 41 puntos, los mismos de Independiente Santa Fe, que fue segundo por diferencia de gol. Tercero Deportivo Cali con 37 unidades. Cuarto Independiente Medellín con 30 puntos. Quinto Millonarios con 26. Sexto Junior con 23. Séptimo Deportivo Pereira con 21. E igual que Llaneros, que terminó octavo. Y mañana se reanuda el Giro de Italia con la cuarta etapa, que tendrá un recorrido de 172 kilómetros y que comenzará en montaña. Con esto nosotros comenzamos nuestro habitual resumen deportivo del día. Oro histórico para Colombia en los Juegos Olímpicos que se disputan en Brasil. Diego Álvarez se colgó la medalla de oro en los 400 metros, conquistando la primera presea de este color para Colombia en estas justas. Colombia sumó otros 2 podios en el Campeonato Juvenil de Levantamiento de Pesas que se disputa en Grecia con Arley Bonilla. Ganó bronce en el envión con 195 kilogramos levantados y bronce en el total con 355 kilos.
Erling Haaland será nuevo jugador del Manchester City, así lo anunció el periodista Fabrizio Romano, quien además confirmó que esta semana se hará oficial el fichaje del noruego al equipo de Manchester. City le pagará al Borussia Dortmund entre 60 y 75 millones de euros por los servicios del noruego. Es un vals, o sea, un baile de salón del siglo XVIII que bailaban los aristócratas de Viena en sus fiestas. Y no solo de Viena, también de Alemania y de otros países de toda Europa. Entonces, esto es un vals y un vals es una danza europea. Pero este vals fue compuesto por un mexicano, José Juventino Policarpo Rosas Cadena, a quien desde ahora vamos a llamar Juventino Rosas. Nació en Santa Cruz, en Guanajuato, en 1868 y desde que estaba en la barriga de la mamá ya tenía un violín esperando. Los Rosas eran la banda más prestigiosa del pueblo y todos los integrantes de esa familia tocaban algún instrumento. El papá tocaba el arpa, el hermano Juan tocaba guitarra y la hermana Patrocinia cantaba. Les faltaba solo un instrumento que hiciera melodías, así que cuando el papá supo que doña Paula, la mamá, estaba embarazada otra vez, dijo: a este le compro un violín. El riesgo era tremendo, porque donde el niño saliera con oído de artillero, todo se iba al carajo. Pero estuvieron de buenas y el muchachito resultó un genio. Comenzó a tocar con los hermanos desde muy chiquito y la banda de los Rosas, que en realidad se llamaba Los Elvira, se volvió la más importante de todo el pueblo. Por las noches se iban a las cantinas o a las fiestas y en las madrugadas trabajaban llevando serenatas a todos los enamorados. Todo iba de maravilla hasta que una vez, en una de esas serenatas, la amada no quiso asomarse por la ventana y el pretendiente, que estaba borracho, comenzó a echarle la culpa a los músicos. Se armó una pelea que acabó a balazos y el papá y el hermano de Juventino resultaron muertos. Juventino Rosas tenía 12 años y quedó como el único hombre de esa familia. Así que siguiendo las normas de finales de 1800 tenía que hacerse cargo de la mamá y de la hermana. Claro, las mujeres solo eran para cuidar la casa y tener hijos. No le quedó más que comenzar a tocar violín solo en la calle y pedirle plata a todos los que iban pasando por ahí. Lo escuchó un señor, dueño de varias licoreras, y decidió volverse su mecenas. Lo inscribió en el Conservatorio Nacional de Música en Ciudad de México y ahí Juventino Rosas recibió clases de solfeo, de teoría, de orquestación. No estuvo mucho tiempo porque era un rebelde completo, pero con esas bases se volvió compositor. Y no cualquier compositor, uno muy bueno que estaba a la altura de los compositores educados en Europa. Su obra más conocida es este vals que se llama Sobre las olas y que seguramente le suena por allá en algún rincón de la memoria, porque es que sale en la mitad de las películas mexicanas y la ponen de fondo en todos los doblajes de inglés a español. La historia dice que Juventino Rosas estaba enamorado de una mujer que se llamaba María Carvajal y que iba todas las tardes a lavar ropa al río. Él siempre se sentaba en una piedra a acompañarla desde lejos sin que ella se diera cuenta. Ya sabemos que todos los amores son un poquito tóxicos. Y una de esas tardes, en 1885, le compuso Sobre las olas, en su violín y sin letra. Pero luego, muchos otros músicos escribieron versos para acompañar a esa melodía. La versión más conocida es esta de Pedro Infante. En la inmensidad de las olas flotando te vi, y al irte a salvar por tu vida la vida perdí. Yo soy Laura Galindo M y esto es un cuento para contar de Señal Clásica y RTVC Noticias. Y aprendimos. El Aprendimos, vals es una danza europea. ¿Usted ha bailado vals? Claro, en los 15 de mis primitas. ¿Y usted? ¿También? Sí, también he bailado vals, pero no en mi matrimonio. Ahí no me Oiga, gusta. pero esa costumbre se está terminando. Están cambiando el vals ya como por reggaetón y otras cosas. Bueno, sí, yo no bailé reggaetón, yo bailé un vallenato. Eventualmente le llegará su reggaetón. No en los lo 15. dudo. Bueno, y con esta información llegamos al final de nuestra emisión central. A ustedes, queridos televidentes, como siempre, gracias por acompañarnos y empezar su semana bien informados con nosotros. Somos RTVC Noticias, el noticiero de las regiones. Feliz noche. Chao, chao. RTVC Noticias, emisión central. El siguiente espacio fue asignado por el Consejo Nacional Electoral, según la resolución número